Entonces, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Saben que la plataforma siempre se les activa 15 minutos antes de iniciar la clase. Eso quiere decir que desde las 12:45 ya está activa la plataforma. Voy a compartir pantalla un momentico para poderles mostrar cuál es el trabajo del día de hoy, como que tengamos claridad frente al mismo. Perdón. Entonces, el trabajo del día de hoy para grado noveno se llama potencial de hidrógeno, en este caso es POH, y ya vamos a saber por qué se llama así. Lo primero que van a hacer es tomar apuntes de la clase, por favor, tener a la mano la calculadora. Lo segundo es resolver los ejercicios que les voy a plantear en la clase. Y lo tercero es resolver la página del libro que aparece en el archivo PDF. Es una sola página, no es más, solamente es esta página donde van a realizar un mapa conceptual con base en lo que es el pH y el pOH. Y eso es todo. Entonces, antes de empezar con la clase, resulta que estuve calificando la plataforma y me doy cuenta que esto es un prontuario bastante grande. Fíjense que no son sino 4 actividades y miren toda esa cantidad de gente que me debe actividades al momento. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes saben que siempre que yo califico plataforma, les dejo el mensaje de cuál actividad es la que me están debiendo. Lo que no quiero y lo que voy a evitar es que más adelante ustedes me estén preguntando, profe, pero ¿cuál es la que yo le debo? Profe, pero es que mire que es que yo se la envié. Profe, que es que mire que no sé qué. Profe, que es que, mejor dicho, tantas situaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted revise, de hecho ya usted tuvo que haberlo revisado porque esto se lo publiqué ayer, y de inmediato usted me escribe, profe, mire, lo que pasa es que ya esa actividad está, entonces por favor bórreme de ahí y yo lo hago sin ningún problema. Pero más adelante no quiero que me estén preguntando qué es lo que me deben, ¿listo? Por ejemplo, de la actividad de refuerzo de pH, miren, la mitad del grupo, son casi 20 personas las que me están debiendo, entonces pues no sé qué es lo que pasa, ¿listo? Entonces por favor, para que se me pongan al día lo más pronto posible. Ahora sí, para arrancar la clase, entonces esta clase se llama POH y vamos a ver qué es ese POH. ¿Listo? Entonces, el POH es el potencial que se tiene dentro de un grupo hidroxilo. ¿Ustedes recuerdan ese grupo hidroxilo en qué sustancias se encuentran? ¿Alguien recuerda? ¿O ni idea? No, profe. ¿En los qué? ¿Se acuerdan de los hidrógeno líquido? hidróxidos? Bien, Martín, de los hidróxidos. ¿Se acuerdan que el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de aluminio? Ellos se denominan grupo hidroxilo porque hacen parte de los hidróxidos. Entonces, pilas porque estoy hablando de dos términos. El primero es la unión entre el oxígeno y el hidrógeno, por lo cual se llama hidroxilo, la unión de los dos, que da la formación de los hidróxidos. ¿Qué es un hidróxido? Es una sustancia química que tiene exceso de agua, exceso de H2O. Entonces, tenemos una sustancia como el sodio, un óxido básico, más agua, lo que me va a generar el elemento metálico y entre paréntesis un exceso de agua. No sé si ya ahí sí lo recuerdan o siguen igual de perdidos. ¿Ya lo recordaron un poquito? Ya lo estoy procesando. Listo. Entonces, ese grupo hidroxilo se le puede medir el nivel de acidez o basicidad que tienen las sustancias. Entonces, en ese orden de ideas, el pOH es el potencial de oxígeno e hidrógeno que tiene una sustancia. Probablemente en los ejercicios que les dejé para la clase anterior, todos les dieron ácidos o básicos. Ácidos, profe. Ácidos, muy bien. ¿Por qué les dieron ácidos? Porque resulta que en los que estábamos hallando es potencial de hidrógeno. Y cuando hay un exceso de hidrógeno, quiere decir que la sustancia es ácida. Por eso medíamos el H3O. Quiere decir que hay presencia de agua, pero esa agua tiene presencia de ácidos, es contaminada. En cambio, en este caso, tenemos presencia de agua, pero está en exceso.
Me explico. Acá hay más hidrógenos. En cambio, en este caso están en la misma cantidad. Ambos tienen dos hidrógenos y tienen dos oxígenos. En ese orden de ideas, probablemente todas las sustancias que vayamos a hallar el día de hoy van a tener como nivel de categoría basicidad. Si ustedes tienen un jugo de limón y se lo quieren tomar sin hacer caras, ¿qué podrían hacer? ¿Qué le pueden echar a ese jugo de limón? Azúcar, agua. Liqueada. Azúcar. Puedo echarle agua, ¿cierto? Para empezar a bajar su nivel de acidez. Puedo adicionar, ponerle azúcar para continuar bajando ese nivel de acidez, ¿cierto? Resulta que eso es lo que se mide en el potencial del oxígeno y el hidrógeno. Es la cantidad de grupos hidroxilos que se tengan para dar la formación a esa nueva sustancia que se está trabajando. Se maneja muy similar, o digamos que maneja las mismas bases que se tienen para el pH. Quiere decir que como ustedes ya trabajaron pH, pues este pOH va a ser muy fácil, porque resulta que se manejan las mismas bases. Todo el proceso es igualito, son los mismos pasos, se adicionan 3 más. Y esos 3 pasitos que se adicionan, ustedes se van a dar cuenta que son una tontería. Son muy, muy fáciles de realizar. ¿Listo? Entonces, sabemos que pOH significa potencial de un grupo hidroxilo. ¿Qué tan aguada está esa sustancia? ¿Listo? O qué tanto esa sustancia me va a controlar un ácido. Ahora bien, resulta que para poder trabajar esto, pues vamos a ponerlo por medio de ejemplos. Entonces dice, ¿cuál es el pH y el pOH? ¿Cuál es el pH y el pOH? Hay que determinar los dos. Siempre que se trabaje pOH se determinan los dos. ¿Cuál es el pH y el pOH de una solución de 0,0001 mol o molar de hidróxido de sodio, NaOH? Tenemos el ejercicio planteado. Ahora lo que hay que hacer es empezar a solucionar. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Primero vamos a determinar pH y luego, pues sí, nos pasamos al pOH. ¿Listo? Bueno, entonces, pilas porque esto ya lo habíamos trabajado la clase pasada. Dice que para empezar a solucionar, ¿cuál es el primer punto? La fórmula, ¿no? ¿Convertir qué? No, sí, Al denominador. A exponencial, a exponente. Eso. Eso, exponencial. 0,0001 es igual a 1 por 10 a la menos ¿cuánto? 1, 2, 3 y 4. 4. 10 a la menos 4. ¿Listo? Ya hicimos el primer paso. Vamos para el segundo. Fórmula general. pH es igual a menos logaritmo de H3O. Y cerramos. Siguiente paso. pH es igual a menos logaritmo Y de... reemplazamos valores. Reemplazamos, muy bien. 1 por 10 a la menos 4. Vamos con el siguiente paso. pH es igual a... ¿Aquí qué es lo que aplicamos? ¿Propiedad qué? ¿Cómo es que se llama? Es distributiva. Distributiva. Menos logaritmo de 1 más el logaritmo de 10 a la menos 4. Pongamos bien aquí el corchete. Listo. Siguiente. pH es igual a... Y vamos a romper ese paréntesis. Entonces, menos por más da... Menos. Menos, muy bien. Menos logaritmo de 1. Menos por más da... Menos. Menos logaritmo de 10 a la menos 4.
Vamos con el siguiente paso. Y tenemos la calculadora lista para poner que el menos logaritmo de 1 es igual a 0. 0. Menos logaritmo de 1 es igual a 0. Muy bien, 0. ¿Hoy? Entonces es igual a 0. Y necesitamos bajar el exponente. Dime. ¿Quién hablaba? Por favor, ¿podría bajar la pantalla? Ah, claro que sí. La cámara. Listo. Gracias. Ok, ¿aquí qué hicimos? Bajamos Bajamos el el exponente mismo para... menos, ¿cierto? El de la fórmula y luego bajamos el exponente. Perfecto, Héctor. Sigamos. pH es igual a menos por menos da Más. más 0 más 4 por, este uno. puntico es un por 1, porque el logaritmo de 10 siempre va a Uno. ser 1. Aquí no necesitamos la calculadora para resolver. 0 más 4 pues da 4. Por 1 4 por 1, 4. pues 4. Muy bien, pH es igual a 4. El ejercicio dice determinar el pH y el pOH de una solución. Ya determinamos pH. Ahora vamos a hacer pOH, que ese es el tema del día de hoy. Voy a mover un poquito la cámara hacia el lado porque no me cupo el ejercicio. ¿Listo? Esto va debajo. Esto va debajo de lo que ustedes están trabajando. Listo. La fórmula de pOH es pH es igual a 14, pOH es igual a 14 menos pH. Pilas con la fórmula, 14 menos pH. Este sería 14 menos 4. Muy bien, Héctor. ¿Quién me dice por qué es 14? Porque es la base, ¿no? Es el valor máximo que se tiene De la dentro de base. la escala. La tabla de los ácidos, ¿no? De la Perfecto, base, señor. ¿no? Es la base, es el número más grande que se tiene en la escala. Por eso es 14 menos el valor que nos haya dado en pH. Nos dio 4. 4. ¿Y 14 menos 4 cuánto es? 10. 10. Entonces pOH es igual a 10. Y vamos a tener en cuenta estos dos números, tanto el número 10 como el número 4. ¿Listo? Porque resulta que el pOH se mide a la inversa del pH según la escala. Entonces, hay uno que es ácido, hay uno que es básico. pH es ácido, pOH es básico. Entonces pónganme cuidado. Aquí yo lo voy a hacer chiquito, pero traten ustedes allá de darle como el espacio que requiere. Ay, jue madre, se me cayó la punta del marcador. Oh, me quedé sin punta de marcador. Esperen, ¿por qué? No sé qué pasó con la punta. Bueno, ahorita la Con el busco. lapicero, profe. No, pues sí, sobre todo con el lapicero. Aquí tenemos pH y pOH. ¿Quién me recuerda cuáles son los valores de pH, por favor? ¿Qué valores tenemos en pH? ¿Va de 0 a qué? 0 a 6, De 0 a 14. De 0 a 6 es ácido. 7 neutro y del 8 al 14 es base. Perfecto. son bases. Espérenme, que es que no tengo motores. Espérenme en 10, 11, 12, 13 y 14. Listo. Aquí lo que estoy haciendo es la escala, que va de 0 hasta el número 14. Y ahora, como el pOH se mide a la inversa, pues entonces primero va 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. pH va de 0 a 14 y pOH va de 14 a 0. ¿Listo? Van a la inversa. Este es ácido y este es básico. Pero pilas aquí con algo. Lo primero, 7 y 7 quedan frente a frente, porque alguien me dijo que el 7 es neutro, ¿cierto? Por eso él queda frente a frente. Ahora, fíjense que tenemos dos
resultados. Esos dos resultados los voy a buscar en la tabla. ¿Listo? Y decimos que el pH nos quedó en 4 y que el pOH nos quedó en 10. Para poder comprobar si el ejercicio quedó bien o quedó mal, debemos tener enfrentados los números. Que se enfrente pH con pOH, dependiendo de los resultados que nosotros tenemos, ya es la teoría. O sea, deben quedar al frente. Deben quedar al frente. No me puede quedar uno arriba y el otro abajo. O sí, a la inversa, no. Tienen que quedar uno frente al otro. ¿Listo? De lo contrario, el ejercicio estaría mal. ¿Qué queremos decir? Que a pesar de que es una sustancia ácida, ¿cierto? El hidróxido de sodio tiene la capacidad de neutralizar ese ácido. En otras palabras, si yo me quemo con aceite caliente y tengo a la mano una cebolla, ¿será que yo me puedo echar la babita de la cebolla y eso me va a controlar la quemadura? No, le arde más. Ardería más, pero la babita controla, no deja que salga pollo. Entonces podría funcionar. Pero Cosas nuevas que uno aprende. Sí, pero si yo me quemo con aceite caliente y de pura rabia y de pura cuestión voy y le meto antes la mano al aceite caliente, pues va a ser peor, ¿cierto? Quiere decir que siempre habrá una sustancia básica que controle un ácido y siempre habrá un ácido que se la monte a la básica, porque ellas siempre van a estar a la inversa. No hay una sustancia en la naturaleza ni en la química que no pueda ser neutralizada, no la hay. Hasta el momento no existe, ¿listo? Y esa es la idea, siempre intentar controlar al que esté generando el problema. Si usted es el problema en su casa, ¿su mamá qué le podría hacer? Echarlo de la casa. Pues meterle su cachetadón, ¿cierto? Antes de echarlo de la casa. Si ya la vaina es muy grave, pues sí, mándelo a freír espárragos. Pero en ese orden de ideas, siempre habrá uno más duro que el otro, ¿listo? Y siempre se podrán controlar. Fíjense. Profe, una pregunta. Dime, mi amor. ¿Y qué sustancia controla el agua entonces? Eso depende del tipo de agua que estemos hablando, porque acuérdate que el agua en su estado natural es neutra. H2O, sí. Esa es neutra en estado natural, pero si estamos hablando de un agua caliente, es decir, si la sustancia es ácida, pues entonces podríamos hablar de una crema, como por ejemplo el hidróxido de aluminio o el sulfato de plata. La sulfaplata se usa cuando las personas se queman con agua, por ejemplo, porque el agua lo que hace es que va y levanta la carne, quita el pedazo de piel de una. Entonces, en ese orden de ideas, depende del tipo de agua que estemos hablando. Si el agua es pura, es neutra, o sea que no necesita que la controle. Pero si el agua es ácida, habrá alguna sustancia básica que lo haga. Y si el agua es básica, por ejemplo, en el caso de la cal, que era con lo que hablábamos el otro día que se pinta, en ese caso ya es muy básica porque hay exceso de agua. Entonces habrá algún ácido que se le pueda aplicar para que se vuelva nuevamente a volver ácida. ¿Se acuerdan que Felipe nos dijo que la cal quema? Que cuando uno tiene contacto con la cal, esa quema. Si yo le echo agua, se convierte en hidróxido. Pero si me quedó muy aguada, pues échele más cal hasta que la vaya, digamos que dejando como nuevamente en su punto. ¿Qué me interesa? Que ustedes ya saben desarrollar pH. Y yo sé que ustedes son muy pilos y ya se dieron cuenta que esta vaina es supremamente fácil. Que no es sino reemplazar. Y se fue. Es muy, muy fácil. Y determinar pOH, que es el tema del día de hoy, pues es más fácil todavía porque no es sino una berrionda resta. Entonces, está muy fácil el tema. ¿Es largo y dispendioso? Sí, eso yo lo tengo claro. Pero está muy fácil de resolver. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan dudas, preguntas, inquietudes. Estamos bien, profe, estamos bien. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, voy a tomar la foto para enviárselas al grupo. Dime. Ya respondió mi pregunta. Ah, listo. Es que como no veía nada. Estás claro. Espérenme, que es que ustedes saben que para poder enviar una foto me toca quitarle el celular al dueño. Esperen. El Minecraft. Bueno, listo. Salte eso, pelado. Bueno, entonces hagamos otro para que ustedes vean que no es suerte, sino que siempre tienen que quedar confrontados los números. Destino. No es destino, sí.
¿Para qué se aprende a sacar estos niveles de pH y pOH? Porque cuando no se tiene un pHímetro cerca, es decir, cuando no se tiene la herramienta, pues entonces se puede determinar desde el punto de vista químico. Uno sabe en qué cantidad se encuentra la sustancia y se determina. Y ya ahí usted puede saber si lo quema o no. Hay sustancias que a simple vista son inofensivas. Hay una que se llama amoníaco. Y el amoníaco es un líquido transparente, parece agua, es muy, muy parecido al agua. Pero Y quema. Y resulta que ese berriondo quema. Entonces, Le afecta las vías respiratorias a uno. Ajá, cuando uno lo va a Sí. manipular, tiene que tener cuidado. Pero si uno no sabe qué es, si se lo empacaran en un tarro normal y usted no sabe qué es, pues preferiblemente tenga precaución. A mí me No pasó lo huela. cuando estaba, no lo huela, a mí me pasó cuando estaba en embarazo, ya tenía como 6 meses de embarazo, y como en el embarazo yo trabajé, dicté clases, iba a hacer un laboratorio con unos niños de sexto, y para eso una señora me llevó amoníaco. Yo no lo había pedido, pero ella lo llevó. Y resulta que ella me dijo, profe, yo no sé qué será ese químico, ¿usted me puede decir qué es? Pues yo cogí el tarro, lo destapé y metí la nariz, de bruta metí la nariz a oler esa vaina, y eso me quemó de inmediato las vías respiratorias. Fue una cosa impresionante. Tanto que me tuvieron que llevar al hospital y hacerme ecografía para saber si el niño estaba bien o si se había quemado solamente con inhalarlo, solamente con olerlo, porque es un olor supremamente fuerte. Y además este tarro, quién sabe cuánto llevaba tapado. Entonces hay que tener cuidado con las sustancias, mejor ser precavidos. A la A acción. la abuela. Ahora vamos a la acción. Ahora vamos a la acción. Listo, entonces dice, ¿cuál es el pH y el pOH? ¿Cuál es el Profe, pH? y acá para el pH no se necesita la carreta, como dice. Si tú quieres, ¿Pero para qué? ¿Para qué eso? No pues sirve. si tú quieres se pone la carreta, si no, pues no es necesario. Sin Directo embargo, al grano, ¿no? en este caso la sustancia sería básica, ¿no? Porque, o sea, es ácida en pH y básica en pOH. Pero pues digamos que no es como tan O sea que, fundamental, no. profe, o sea que el ácido, la base le gana al ácido. Lo neutraliza, no es que le gane, lo neutraliza, lo contiene, pero en algún momento el ácido será más fuerte que la base y tocará echarle más base para que el ácido se controle, como cuando tenemos acidez. A veces solamente con un Gaviscon no basta, entonces toca tomarse 2 Gaviscon al tiempo. ¿Para qué? Para que ayude a controlar la acidez. Pero esto es una pelea, esto es un juego de quién gana. Entonces, ¿y por qué es base? ¿Qué, mi amor, el que acabamos de determinar? Sí. En Y pH, está en ácido. Y en pH esa sustancia era ácida. sí. Y en pOH la sustancia es básica, es decir, que el hidróxido de sodio tiene la capacidad de neutralizar cualquier ácido que se encuentre en el número 4, en esa posición. Listo, profe. Ya entendí. Bueno, dice, ¿cuál es el pH y el pOH de una solución? De 0,3 molar, 0,3 molar de amoníaco, del que estábamos hablando, del que quema vías respiratorias, aunque las mamás lo usan desde para sacar las malas energías de la casa. Pero por Dios, bueno. Listo, tenemos el ejercicio puesto. Lo primero que determinamos es pH. Entonces empecemos a solucionar. pH es igual a el valor que nos estén dando en el ejercicio, 0,3, lo vamos a convertir a exponencial. Entonces dice que es 3 por 10 a la menos, una sola vez ponemos la coma, a la menos 1. Segundo paso, esto es H3O. H3O, listo. Segundo paso, pH es igual a menos logaritmo de H3O. Siguiente paso, reemplazamos valores, menos logaritmo de 3 por 10 a la menos 1. Siguiente paso, pH es igual, aplicamos propiedad distributiva, logaritmo de 3 por más el logaritmo de 10 a la menos 1. Y cerramos corchete. Vamos con el siguiente paso, vamos a romper ese paréntesis, entonces pH es igual, menos por más da menos,
Logaritmo de 3 menos por más da menos el logaritmo de 10 a la menos 1. Para el siguiente paso, entonces vamos a destruir ese logaritmo. Entonces dice que logaritmo de 3. No es menos de logaritmo. Menos logaritmo, gracias, menos logaritmo de 3. Eso es igual a 0.47. Menos logaritmo de 3 es igual a menos 0.47. Y entre paréntesis menos. Bajamos el menos de la fórmula, bajamos el menos 1, que es el exponente, y el logaritmo de 10. Listo. Ahora tenemos que pH es igual a menos 0.47. Profe, Dime. no se ve todo borroso acá en la parte de la mitad del logaritmo 3 menos logaritmo 3 más logaritmo 10 menos 1. Todo borroso, profe. Sí, hay. Aquí dice menos logaritmo de 3 más el logaritmo de 10 a la menos 1. Sí, profe, pero es que mi pregunta es, ¿cómo sacó el 0.47? Es que no entendí. Ah, ok. Mira, cuando en el siguiente paso tú necesitas destruir el logaritmo. Entonces, para destruirlo, lo que haces es que lo pones en la calculadora. Menos, y le pones en el cuadrito que dice logaritmo de 3. Igual, y eso es lo que te da, menos 0.47. La misma calculadora determina el logaritmo. Listo, profe. Listo. Ahora, ya determinamos el logaritmo. En este paso bajamos el exponente y aquí simplemente cruzamos la información, ¿no? Bajamos exponente y dejamos el logaritmo de 10. Para destruir paréntesis siempre hacemos ley de signos. Menos por menos da más 1. Para destruir este paréntesis ponemos un por 1. ¿Por qué por 1? Porque el logaritmo de 10 siempre será 1. Igual confirmemos. Logaritmo de 10 igual a 1. El logaritmo de 10 siempre será 1. Ahora, hacemos la operación. pH es igual a menos 0.47, nos apoyamos en la calculadora. Menos 0.47 más 1 por 1. Igual 0.53. Ahí ponemos la operación completica. 0.53. Ya determinamos el pH. Como el pH nos está dando el número decimal, aproximemos. ¿Qué significa aproximar? Ustedes saben que si está antes del número 5, pues lo dejo en la unidad, pero si está después del número 5, avanzo a la siguiente. ¿Listo? Aproximar, siempre que aproximemos vamos a poner esas dos olitas. Siempre que las encuentren es porque están aproximando un número decimal a un número natural. ¿Listo? En ese orden de ideas, el número está en 0.5. ¿Está más cercano a 1 o más cercano a 2? Perdón, a 0 o a 1. ¿Ustedes se acuerdan de la recta numérica? ¿Christopher les ha enseñado a aproximar? No, ¿cómo así? ¿No? Fue madre. Entonces esperen a ver. Y Nosotros, profe, Pues está más cerca al 1. Sí, al 1. Edúquenos, profe. pónganle cuidado. Nosotros tenemos una recta numérica. Y esa recta numérica tiene números positivos y tiene números negativos, ¿cierto? Eso sí lo sabemos. Pero siempre habrá uno que queda en la mitad. Ese que queda en la mitad es el 0.5. Resulta que hay números de ahí para allá. Entonces tenemos el 0.4, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. Y hacia allá está 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ¿cierto? Entonces, como yo lo que necesito es aproximar, pues entonces me voy a dar cuenta del dígito que esté después del punto. En este caso, el dígito que está después del punto es el 5. Por eso es el número neutro. Si está antes de 4, pues lo dejo en la unidad anterior. Y si está después de 6, lo dejo en la siguiente unidad. ¿Listo? ¿Qué es la unidad? El número real. Este número es la unidad. ¿Listo? En este caso,
Aquí tendríamos 0.0 y aquí tendríamos 1, ¿cierto? Acá, si está por debajo de 4, el resultado me queda en 0. Pero si está por encima de 5, el resultado lo aproximo a 1. En el ejercicio la vaina está difícil, porque el segundo número está en 5, o sea que es neutro. ¿A quién le pongo cuidado? Al 3. 0. Pues al siguiente número, ¿cierto? Al 3, porque estoy buscando es aproximar. ¿El 3 está antes o después? Antes. Antes, ¿cierto? Eso quiere decir que, ¿cuál sería mi unidad, patrón? El 0. 0. Es el 0, ¿cierto? Yo lo puedo aproximar a 0. Porque como esto es un número decimal y en la lista que nosotros tenemos no tenemos números decimales, debo hacer aproximación. Y esa aproximación se basa en las unidades que se encuentren después de la coma. Si la unidad después de la coma está antes del número 4, pues yo la dejo en la unidad base. Pero si está después del número 4, sigo en la otra unidad. ¿Listo? Por ejemplo, si yo digo el número 5.9, ¿a qué lo puedo aproximar? A la unidad después del 0. Al 1. 5.9. En 5.9, Aproximar 9, ¿no? Profe, al 1. miércoles, no me entendieron. Al 6, al 6, al 6. Al 6, Al profe, al 6, 6. muy bien, al 6. El número que está después del punto solamente me sirve para saber cuál es la unidad base. ¿Listo? Esta es la unidad base. El número después del punto me dice si lo dejo en la unidad base o si lo paso a la siguiente. En este caso aproximamos a 6. Si yo digo 3.2, ¿a dónde lo aproximo? 4. ¿A dónde lo aproximo? Pues al 3. Al 3, muy bien, porque la unidad o el número decimal que está después del punto está antes de 4, ¿listo? Por eso lo dejamos en 3. Lo que pasa es que está más cerquita a 3 que a 4. En cambio aquí la unidad estaba más cerquita a llegar a la otra. Hagamos más ejemplos, porque los veo como confusos. Hagamos más ejemplos de aproximación. 2.27. ¿A dónde aproximo? ¿Lo dejo en 2 o lo paso a 3? En 2, perfecto. Y si yo digo que 7.8, ¿lo dejo en 7 o lo paso a 8? A 8. A 8. Y si yo digo 23.4, ¿lo dejo en 23 o lo paso a 24? A 24. A 23, ¿cierto? Porque la unidad que está después del punto está más cercano al número 23 que al 24. Cuando ustedes estaban chiquitos nos enseñaban los números por familias, que la familia del 10, la familia del 20, la familia del 30. Entonces, ¿hacia dónde está más cerquita? ¿Listo? Hagamos otro. El 15.95. ¿A qué lo aproximo? Al 16. Al 16, perfecto. ¿Sí ven? Ya le vamos cogiendo el ritmo. Porque la idea es que este número me dice si lo dejo en la unidad base o si adelanto a la siguiente unidad. Hagamos otro. 0.47. ¿A qué aproximo? Al 0. 1. Al 0. Pues al 0, ¿cierto? 0, lo dejo en 0. ¿Por qué? Porque el 4 está más cerquita al 0 que a la siguiente unidad. Hagamos otro. 32.5. ¿Puede aproximar o no puede aproximar? No. No. Los números que terminen en un solo dígito y ese dígito sea el 5 son imposibles de aproximar. ¿Listo? Ellos no se pueden aproximar porque ¿qué? Está en la mitad, o lo dejo en 32 o lo paso a 33. Entonces no se pueden aproximar. ¿Listo? Si yo pongo el 51.22. Pues al 51, ¿no? Pues al 51, ¿cierto? Porque está más cerquita. Eso se llama aproximar. ¿Sí o están perdidos? Yo estoy perdido. Perdido, listo. 2.9. ¿A qué aproximo? 3.
Al 3. Perfecto. ¿Para qué me sirve el 2? Esto se llama unidad base, ¿cierto? Y es un número natural. Este 9 o lo que esté después del punto es la unidad que me va a permitir saber a dónde voy a aproximar. ¿Listo? ¿Qué es la aproximación? Puede ser inversa, es decir, puede ser negativa o puede ser de tipo positiva. Yo me puedo quedar sobre la unidad base o me puedo ir a la siguiente unidad. ¿Cómo lo sé? Entonces, por ejemplo, gracias, muy amable. Entonces, por ejemplo, tengo el 2.3. Miren que es el mismo. Ambos tienen la misma unidad base, ¿cierto? Este es el 2 y este es el Pero 3. el otro, Ambos pero el tienen otro, unidad base. pero el otro dígito está más antes. El número decimal es distinto. Muy bien, Héctor. Hay un número decimal que está más cerquita al 3, mientras que el otro número decimal está más cerquita al 2. En este caso, si este número es 6, 7, 8 o 9, me voy al siguiente, a la siguiente unidad. Fíjese, si este número es 6, 7, 8 o 9, me voy a la siguiente unidad. Pero si este número es 4, 3, 2, 1 o 0, pues entonces me quedo en la unidad estándar. ¿Listo? Me quedo en la unidad adelante se estándar. cambia. Si el número del decimal es grande, dígito. cambiamos de unidad. Pero si el número del decimal es pequeño, me quedo en la unidad Profe. estándar. Dime. Profe, qué pena interrumpirla. Profe, es que tengo la duda desde hace tiempo, pero 0.53 no se aproxima, ¿es a 1? Porque está a 47 unidades más cercanas al 1, ¿no? Pero es que el 5 es estándar y entonces se coge el otro número, el Ajá. número es 3. Pero el es que 3 por eso, está el antes 53... está Póngame antes cuidado, del uno. haga este cálculo. ¿Sí ve? Está más cercano por 47 unidades al 1. En cambio está por 53 unidades más lejos que el 0. ¿Sí me entiende? Sí, yo te entiendo lo que me estás diciendo. Está más cerquita a 1 el 53, completico. El número 53 completico está más cerquita a 1. Pero el número 3 solito está más cerquita a 0. Eso es lo que tú estás queriendo decir. ¿Sí? ¿Eso es lo que quieres decir? No, pues yo lo que quiero decir es que en todo el número como tal está más cercano al 1, ¿no, profe? La unidad completa, el 53 O completo, sea, el número 053 El está más cerca al 1. 0.53. está más cerca al 1. Pero si yo lo dejo como 0,3, está más cerca al 0. Eso es lo que estás diciendo, ¿sí?